Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que hoy día les va a hablar acerca de esta evolución que está sufriendo el capitalismo norteamericano, el capitalismo neoliberal salvaje, a un capitalismo ecológico, visible en el último debate de los candidatos del Partido Demócrata a las elecciones de Estados Unidos. Toda esta charla, pues ustedes la podrán encontrar escrita y documentada con respaldos en visitando el link que aparece después de este video. En fin, hoy hablaremos acerca de este fenómeno que es el paso de Estados Unidos, que está viviendo el fin del más largo ciclo de bonanza económica. Este ciclo que ha durado 10 años, y en estos 10 años el neoliberalismo ha hecho de las suyas dentro y fuera de ese país. Por supuesto, nosotros sabemos lo que es el neoliberalismo porque lo vivimos aquí. La doctrina neoliberal se resume en que es más importante para los gobiernos aplicar medidas económicas que permitan el máximo de la explotación de los recursos naturales, del trabajo de su población y la reducción al máximo del papel y del tamaño del Estado, dejando al libre mercado conducir la vida de los seres humanos y de cuanto existe en un territorio. Esto, desde el punto de vista de la empresa privada, se traduce en que la empresa debe producir sobre todo ganancias para sus accionistas y los estados ganancias para el capital o los inversionistas extranjeros. Esto condujo a grandes crisis en países de América Latina como México, con el llamado efecto tequila, Ecuador con el efecto Sucre, Argentina con el llamado efecto tango y en Europa, en Rusia con el efecto vodka, y así como en muchos países de Asia y África. Estos países simplemente quebraron por aplicar medidas del Fondo Monetario Internacional que les obligaba a endeudarse y luego a destinar la mayor parte de sus recursos a pagar a los gobiernos y bancos prestamistas, para lo cual se tomaban medidas económicas que reducen el papel del Estado o simplemente lo convierten en tirano. Al Estado lo convierten en tirano de sus propias poblaciones, a las que obligan a trabajar por malos salarios, a pagar más impuestos, a ser explotados, ya no solo por leyes laborales, devaluaciones, impuestos, sino mediante la compra de productos elaborados al mismo precio que se venden en los países desarrollados. Es decir, si usted compra, por ejemplo, un televisor, vale lo mismo aquí que en Estados Unidos. Sin embargo, la población de Estados Unidos gana 10 veces más que la de Ecuador. Entonces la población de Ecuador termina siendo explotada a través de ese televisor. Y asimismo, la venta de sus materias primas en cambio se produce al menor precio del mercado. Si, por ejemplo, una banana se produjera en Estados Unidos, costaría mucho más que si se produjera en Ecuador. Este mercado es un mercado controlado por grandes empresas y por bolsas de valores que son las que nos dicen a nosotros qué hacer, cómo vivir, qué va a pasar. Pero el capitalismo desbocado o codicia sin límite también le afectó a Estados Unidos con la llamada crisis inmobiliaria que se extendió por Europa y golpeó a toda España, Grecia, Italia y Portugal. Se trataba de que los bancos habían recibido, por el alza brusca del precio del petróleo, enormes sumas de dinero depositadas por los países petroleros para cobrar intereses.
estos bancos tenían que poner ese dinero en movimiento mediante préstamos y no sabían a quién prestar, así que comenzaron a prestarle a todo individuo que apareciera y pensaron que si le prestaban para comprar casas, departamentos, terrenos, los departamentos, las casas y los terrenos funcionarían como garantía, de tal manera que la plata no se perdería, porque finalmente esa gente no iba a usar esa plata para otra cosa que no fuera una inversión. Pero sucedió que la gente no pudo pagar los préstamos y comenzó a vender sus casas para poder pagarlas. Los bancos se hicieron cargo de todas esas hipotéticas y finalmente las casas perdieron su valor, los terrenos también, los apartamentos también, y la gente, por más que vendía sus casas, seguía endeudada con el banco. Esto fue la particularidad de la famosa crisis inmobiliaria o crisis de la codicia bancaria. Esta doctrina de apropiarse o sacar el máximo provecho de las riquezas de un país ha llevado a guerras por petróleo en Medio Oriente como las de Irak, Kuwait, Siria, Yemen, que están en curso. Y hay otras que han empezado como la guerra de Irán, la guerra con Venezuela o la que ya se viene venir, la guerra en Bolivia, por interminables conflictos como por ejemplo el conflicto con Cuba, o también es causal de la eterna guerra civil colombiana que hasta ahora sigue pasando cuentas a ese país. Es que las acciones económicas, bloqueos, conflictos regionales, migración y de sangre incontrolable parecen ser la patente, el perfil del capitalismo desbocado. Y estas guerras, crisis económicas, bloqueos económicos, han generado olas migratorias que ahora invaden los países más desarrollados e incluso asfixian economías como la de Grecia, Italia, España, que receptan inmigrantes y atemorizan, por ejemplo, a países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, donde se originan movimientos nacionalistas y racistas. El neocapitalismo o neoliberalismo también produjo acciones terroristas como las de Al Qaeda, destinadas a golpear el corazón y el cerebro del capitalismo insaciable, como lo es el World Trade Center. En especial sucede en Nueva York, como nos lo revelaba la película El abogado del diablo con Al Pacino. Pero el más visible efecto que aún nos es evidente es el aparecimiento de empresas ecológicos sociales o ecológicamente tóxicas que produjeron contaminación, conflictos sociales, conductas políticas, carrera armamentista, violencia de todo tipo como el narcotráfico, y a las que se les acusa de muchos de los problemas del cambio climático, el consumismo, la drogadicción y el acelerado exterminio de especies, o, por ejemplo, la sobreexplotación de recursos naturales y recursos humanos, como el tráfico de personas, pero que han generado multibillonarios o poblaciones de consumidores insaciables, derrochadoras, insensibles, que comienzan y amenazan el futuro del país y hasta de la vida en el planeta Tierra. El cambio climático es ahora la más temible amenaza. Para enfrentar esto, se reunieron en París en el 2016
los países del mundo para firmar un acuerdo llamado Acuerdo de París que obliga a los firmantes, que son 200 países, que están ahora bajo el boicot de Estados Unidos y otros países aliados, que consideran que limitar la emisión de gases de efecto invernadero no es conveniente para su economía, por lo que en lugar de reducir la emisión de gases, más bien la han aumentado, desencadenando efectos de deshielo en los polos, sequías e incendios incontrolables en sus propios países, California, por ejemplo, Australia, o el aumento del nivel del mar, sumado a extinciones masivas de especies, y por supuesto, tensión social y bélica, pues los procesos de calentamiento global en la historia humana, así como los bruscos enfriamientos del planeta, han estado y precedido a grandes conflictos armados. Recordemos la pequeña glaciación que precedió y que estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial y que les permitió a los rusos ganarle la guerra con el general invierno a los alemanes. Hoy, las empresas norteamericanas han creado nuevos parámetros de funcionamiento y las representan con las siglas ESG, que quiere decir ecológica, social y gerencialmente sensibles o responsables. Esto da paso al llamado capitalismo ecológico, en que las empresas obtienen ganancias porque producen productos, inventan, fabrican, tienen procedimientos y ganan mucho dinero siendo amables con el medio ambiente. Dentro de las empresas se sanciona ahora también la discriminación racial, se observa la discriminación por país de origen, religión, lengua y en especial la discriminación por género. Por ejemplo, se sanciona y ya no se perdona el acoso sexual o se cuestiona los menores salarios para mujeres. O cuando las cosas son diferentes, se les niega cargos de dirección a las mujeres e incluso se acoge a discapacitados, lo que se llaman las empresas incluyentes, que se ha puesto mucho en práctica aquí en Ecuador en las empresas estatales. Pero además, procuran ser gerencialmente y corporativamente sensibles, esto es, con capacidad para pagar mejores salarios, captar y reconocer a los mejores trabajadores dentro y fuera del país y asimilar sobre todo la mano de obra capacitada o de alto nivel a las que se les paga muy bien, como por ejemplo en las empresas de Internet. Pero este capitalismo ecológico y social aún no cuestiona el funcionamiento de sus empresas en el extranjero o la explotación que hacen a los habitantes de países más pobres, vendiendo sus productos al mismo precio que en los países ricos, con lo que se subsidia a los ricos de esos países con las ganancias que obtienen en los países pobres. Tampoco les interesa pagar más impuestos como propone Bill Gates y peor aún, pagar mejores precios por materias primas o por el trabajo humano en sus fábricas en otros países, como lo exige ahora Donald Trump en el tratado con México y Canadá. Esta nueva tendencia es la que discuten los candidatos demócratas para las elecciones del 2020 en Estados Unidos, mientras Donald Trump procura institucionalizar la intimidación y la mentira como mecanismos para convertir a América en la dueña del mundo, manteniendo el capitalismo salvaje, la explotación inmisericordia de los recursos naturales y la apropiación de estos como se pretende en Siria, Irak, Venezuela o Bolivia. Y cuando estos países caen
en las garras de los llamados halcones de la Casa Blanca como en Ecuador, nos vemos apretados por el cuello. Muchas gracias.